Diputado Raúl Leiva, diputado del Partido Socialista, qué mejor que hablar con usted para poder entender todo lo que está ocurriendo en el propio partido, pero también en la relación del partido con la moneda y de lo que va a ocurrir también el sábado para el Comité Central del Partido Socialista. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Raúl? Bien, esto parece marzo porque una semana que no termina y estamos en jueves. Así es, parece, Sí. pero Oiga, agotador todo lo que ha otra, ocurrido en tan Para- poco tiempo. Bueno, los diputados y para qué le digo a los periodistas que estamos vueltos locos, Sí. que estamos al aire y nos sale Trump con alguna novedad o una hora antes del programa, por ejemplo, nos sale el fallo del De tribunal. 80 fojas, Mónica, 80. entonces veníamos para acá, no es fácil analizar. ¿Pero ha podido ver algo del Sí, fallo? algo vimos del fallo, Ya, sí. ¿cuál es su interpretación? Porque hay muchas. ¿De qué manera cambia o algo nos da una perspectiva en relación a la actuación de la senadora Allende? Mira, primero que todo, señalar que la propia senadora planteó que ella también cometió un error, el propio presidente de la República en su oportunidad dijo que esta era una inhabilidad manifiesta, y el fallo, sin perjuicio yo no compartirlo, es necesario decir que hay que acatarlo. Es un fallo de única instancia, el Tribunal Constitucional uno no puede cuestionar un fallo judicial, solo corresponde acatarlo, máxime si además somos autoridades públicas. Lo cual no obsta que uno pueda disentir del criterio jurídico que se establece en este fallo. ¿Por qué? Porque lo que Me hace... tinca que va a disentir. Sí, ¿sabes por qué, Mónica? Porque lo que hace es... Qué perceptiva. Sí, No, dele nomás, dele nomás. objetivizar una problemática, casi haciendo como una responsabilidad objetiva de quien suscribe un contrato. La sentencia en uno de sus acápites hace sinónimo y eso va liberando algunas dudas que teníamos, el concepto de celebrar con suscribir, Sí, celebrar es lo mismo que suscribir. Es por lo que sabe. ejemplo. Yo soy de la idea que este no es un acto, porque el decreto ley 1939 que rige las leyes de inmuebles establece una serie de requisitos. En su artículo 30 además señala que lo no previsto por esta norma se aplica en la compraventa las normas del Código Civil. Sin embargo, para mí, y en eso disiento del Tribunal Constitucional, la compra de un bien inmueble por parte del Estado es un acto que se rige Administrativo. por el derecho administrativo y no por el derecho civil. O sea Y que los magistrados aplican ya otro set de reglas. Pero aplican el set de reglas y eso lo invocan, y de lo cual yo disiento. Ellos dicen, oye, con el solo hecho de tú suscribir ese contrato de compraventa, ya estarías cayendo en la inhabilidad, descartando de plano cualquier posibilidad de tener algún tipo de intención como todo ilícito constitucional, que es un poquito más complejo, pero bueno, eso señala el fallo, es un fallo del cual yo disiento que hay que acatar, pero que no acota las hipótesis, sino que las deja tal cual. Primero porque el fallo no se pronuncia respecto de la licitud o no del famoso Decreto Supremo número 38, ni tampoco respecto del contrato mismo. Ya, ahí había muchas dudas, Claro. diputados, de si es que el tribunal se refería al decreto 38, que en el fondo fue el que visibilizó o hizo disponible los recursos para poder hacer esa transacción. Claro. Si es que el tribunal se hubiese referido al respecto, podría haber escalado el tema hasta el presidente Boric. Por cierto, ¿y qué es lo que dice el tribunal? Oiga, el artículo 94, número 13 de la Constitución me dice que yo no me tengo que pronunciar respecto de esto, sino que única y exclusivamente respecto de esta inhabilidad que causa esta cesación en el cargo. ¿Qué se colige de eso? Que, Artículo 60. claro, que el Decreto Supremo número 38, quien, conforme a la ley orgánica de la Contraloría General de la República, quien vela por su legalidad y constitucionalidad es la propia Contraloría General de la República. Y en ese control de juridicidad, que es la toma de razón, tomó razón la Contraloría de ese decreto 38. Entonces uno dice, el decreto 38 entonces, y así lo refrendó la propia Contralora General de la República en la Comisión así Especial es. Investigadora, no adolece de ningún vicio de ilegalidad Es legal, o inconstitucional. claro. Es legal. Entonces, a veces es difícil, yo trataba incluso de explicar en la casa, entonces le decía, oye, mira, no es que el acto sea nulo, tampoco se pronuncia el tribunal respecto de la compraventa en sí, sino que lo que señala es que quien participa como parte de ese acto cae en En una la inhabilidad. inhabilidad y en una cesación de cargo. Pero así No es, se ¿no? pronuncia respecto del acto del contrato. Claro. ¿Te fijas? Entonces, uno podría decir entonces que la única institución conforme a nuestro ordenamiento constitucional llamada a pronunciarse sobre la legalidad del famoso Decreto Supremo 38 es la Contraloría General de la República. Sí. Y que tiene el deber, conforme a la ley 10.336,
de hacer el examen de legalidad y constitucionalidad y no representó ese decreto. Vale decir que lo que dice la Contraloría es perfecto ese decreto. Y es el Pero mismo... la Contraloría tiene la obligación de la constitucionalidad también. Tiene la obligación de hacer un control de legalidad y constitucionalidad de los actos de gobierno. Y ahí- Artículo 10 Claro. de la ley 10.336, en concordancia con el artículo 98 y 99 de la Constitución. Es que a mí me han dicho lo contrario, porque... Se lo leo. No, sí, le creo, le creo. Pero igual es bueno Por eso, buscarlo. por eso que le preguntaba Tiene yo, que porque- hacer, la Contraloría tiene que hacer un control de legalidad y constitucionalidad. Y diputado, lo que dice... Porque, vuelvo a insistir, el acto... Ya, pues, entonces no habría hecho esa pega la Contraloría. No, porque ese decreto 38, como dice el Tribunal Constitucional, que no se puede opinar respecto de ese tema, no tiene ningún vicio de No, nulidad. porque es legal, porque ellos dicen que no estaban visando quién compraba, sino Claro. que la disposición de los recursos para comprar. Recuerda usted, y por eso es mi cuestionamiento al fallo, insisto que yo respeto, porque como es un acto regido por el derecho administrativo, no solo requería, conforme al decreto ley 1939, una autorización, sino que luego de la compraventa, y tal como consigna la cláusula novela del contrato de compraventa, requiere un segundo decreto Claro. supremo que autorice o ratifique esa compraventa. Y ese no llegó a Contraloría. Es la manera en que el Estado se manifiesta. Mire, yo fui alcalde. Si yo paso por acá afuera y la casa acá al lado está en venta y la compró Raúl Leiva. Para que se exprese la voluntad del municipio, tiene que haber un decreto alcaldicio. Claro. Para que exista efectivamente la manifestación de voluntad del Estado, debe haber un decreto supremo que autorice y ratifique Claro. esa escritura Ya, comprable. pero diputado, ahí le pregunto, porque esa es la misma explicación que ha dado Francisca Moya de las Express, que es la que ha estado todos estos días en cuestión, palestra. porque el Partido Socialista, su partido, Ujú. está pidiendo, entre comillas, su cabeza. Algunos militantes de nuestro partido. ¿Usted no? Yo no. ¿Usted considera que ¿Sabe estuvo por bien qué? su actuar? No, pero ¿Cómo? uno tiene que circunscribirse al ámbito de competencias que le corresponde. Mire, esta materia ha sido súper compleja y dolorosa para el Partido Socialista, no solo por el cariño y estima que tenemos de la senadora Allende, sino lo que significa para nuestro partido la figura de Isabel. Una mujer comprometida en su trabajo, derechos humanos. De hecho, es inédito que el Senado de la República haya autorizado por la unanimidad de sus comités que ella pudiera hacer uso de la palabra el otro día y despedirse. ¿Por qué? Porque reconocen, ella también lo plantea, ella cometió un error y lo dice en su discurso, pero reconocen su trayectoria. De ahí que yo les vuelvo a reiterar que este ilícito constitucional no puede ser pura y simple la letra, sino que tiene que ir acompañado de alguna voluntad. En fin, ya lo resolvió el Tribunal Constitucional y respecto de eso no tengo cómo apelarlo. Ya, y entonces si no es Francisca Moya, ¿quién Ah. debería tomar responsabilidad de esto en el lado del Ejecutivo? Porque uno podría analizar, Mónica, qué tipo de responsabilidad tienen quienes intervinieron en el Decreto Supremo 38. Si yo parto de la base que la Contraloría General de la República tomó razón de ese decreto, voy a buscar el artículo 10 de la 10.336, Oiga, y dice es que, que mire, el WhatsApp colaborativo Sí. es muy activo y me hablan incluso de una disputa por este punto entre la Contraloría y la Corte Suprema que dirimió el Senado, y justamente el Senado dirimió que la Contraloría no debe hacerlo y le dio la razón a la Suprema. lo que pasa que a lo que refiere tal vez su amigo colaborativo, esa es una contienda O con- amiga o colaborativa. amiga colaborativa Sí, también las o mujeres amiga estudian colaborativo, es efectivamente respecto de una contienda de competencia que se puede suscitar respecto de dos órganos del Estado que quieren intervenir respecto a un tema o que tienen opiniones divergentes. ¿Te fijas? Y ahí el Senado resuelve esas contiendas de competencia, no la Corte Suprema. Diputado, pero no me contestó la pregunta. Dígame. ¿Quién asume las responsabilidades? Porque el Partido Socialista, o buena parte del Partido Socialista, Ajá. quería que el presidente le pidiera la renuncia a la abogada Francisca Moya, porque no la había advertido. Francisca Moya se basa en la misma interpretación del Tribunal Constitucional, que no le correspondía ir más allá. Sí. Ahora, muchos dicen que políticamente ella sí tendría que haberle advertido, no como el Tribunal Constitucional, pero ella sí advertir de que efectivamente esto tenía y generaba una inhabilidad. Entonces, ¿usted es de los partidarios que dicen que Francisca Moya tiene que salir? ¿O usted considera que quién paga la responsabilidad Es entonces? que ¿sabe lo que pasa? Que como se comenta y se dice que aquí nadie paga una responsabilidad, mire, aquí hay un decreto que trajo una consecuencia gravísima para nuestro partido, para la senadora Isabel Allende, cesándose un cargo. Y el presidente de la República hizo efectiva la responsabilidad política, sacando y pidiendo la renuncia a la ministra de Bienes Nacionales, quien era el órgano, el ministerio que llevaba a cargo este procedimiento. Ay, para usted eso es Y suficiente. la hizo efectiva. Ahora,
Existen reproches políticos como ese, existen reproches administrativos, que son los sumarios administrativos que actualmente están en curso, que también se hizo efectivo. Existen reproches penales. El Ministerio Público está sustanciando un proceso criminal para analizar esta materia. Entonces, uno diría, bueno, ¿quién hace efectiva la responsabilidad política? Esto es igual que un cambio de gabinete, porque, ojo, que quien desarrolla o lidera la división jurídico-política de SECPRES depende directamente de Presidencia. Es como si usted me pidiera que yo cambiara un ministro de Estado. Entonces, responsabilidad política, por cierto, o sea, a los días han habido eventos que uno tal vez no trae a colación. Recuerda usted, el presidente Piñera, que en paz descanse, nombró ministro a su hermano. Bueno, y sería, ¿dónde está la responsabilidad política? Y podría enumerarle 20.000 casos. Ya, pero ¿dónde está en este caso, el presidente de la República le pidió de inmediato, días después, a la ministra de Estado que llevaba a cargo este proceso, hizo efectiva su responsabilidad política. Ya, pero entonces la responsabilidad política ya está, según usted. Del punto de vista estrictamente político, creo yo que sí. Pero entonces su partido está alegando por demás. Lo que diga nuestro partido, los militantes de nuestro partido, como un partido además diverso, podemos tener distintas opiniones. Ahora, porque yo lo defiendo lo siguiente, Mónica, yo sé que es compleja la situación y de entender también. Pero si la Contraloría General de la República establece con la toma de razón que el Decreto Supremo número 38 no tiene vicios de ilegalidad ni de inconstitucionalidad, ¿por qué voy a cuestionarle administrativamente a una funcionaria que lo hizo bien? Bueno, porque uno tiene porque dicen que uno tiene una función técnica y otro tiene una función política. Entonces, de acuerdo contigo, Mónica, pero Paula, perdón. Pero ¿qué función tiene la jefa jurídica SECPRES? ¿Es política o técnica? Política. Completamente política. Técnica política. Completamente técnica conforme a la ley. Completamente pero técnica igual, conforme a la ley. ella es la abogada del presidente Boric. Por eso, pero si es de confianza. Por cierto. Pero fíjese usted que cargo de confianza me refiero, no que sea una persona de confianza. Pero fíjese usted que un órgano autónomo constitucional como la Contraloría General de la República dijo que no tenía ningún problema, porque no hay un problema con la validez, ilegalidad, inconstitucionalidad o, en resumen, la nulidad del acto. Hay un problema con la inhabilidad personal de quien infringe el artículo 60 de la Constitución. No, sí, diputado, yo solo pienso en lo siguiente. Dígame. Ya que es la abogada del presidente, ¿cómo no le va a decir, oiga, presidente, yo sé que usted quiere hacer esto con la mejor intención del mundo para cuidar el patrimonio estupendo histórico, pero no se puede? Claro. Eso es todo, es la abogada. Porque quien lleva adelante el proceso no es SECPRES. Mire, la función de SECPRES... No, es que ella está bajo el paraguas de SECPRES, pero me explican que ella es la abogada del presidente. Por eso, de hecho, está nombrada por el presidente, es una gran aliada del presidente. Sí, pero quien lo nombra es SECPRES. Lo que quiero decir, ¿cuál es la obligación? Estoy hablando solo del punto de vista legal, por deformación profesional como abogado. Su función en ese análisis de forma no le corresponde a SECPRES ni a la división jurídica SECPRES dar un mérito respecto de la pertinencia o no de suscribir un determinado tipo de acto o contrato. ¿Es bueno tener un museo? ¿No es bueno tener un museo? No. ¿A quién le corresponde? Es al ministerio que lleva adelante ese proceso y que es el Ministerio de Bienes Nacionales. Y por eso, con mucho dolor para algunos, se hizo efectiva la responsabilidad política de la ministra de Bienes Nacionales. Estamos conversando con Raúl Leiva, diputado del Partido Socialista. De todos modos, hay distintas opiniones, como dice usted, al interior del Partido Socialista, muy distantes a su visión, diputado. Sí. Y lo que le quiero preguntar es que hay muchos que piensan que quienes blindan a Francisca Moya también están blindando al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, también de su partido, sí, y al propio presidente Boric. Yo creo que no. Fíjese usted que hubo parlamentarios, a quienes yo conozco, porque si vamos a hablar del punto de vista legal, hagámoslo con fundamento. O sea, Andrés el otro día dijo, oye, yo voy a acusar al ministro Elizalde constitucionalmente si es que no le piden la renuncia a esta funcionaria. ¿Y qué causal va a invocar? ¿Comprometer gravemente el honor y la seguridad de la nación? ¿Va a invocar el incumplimiento grave o transgresión grave a la Constitución y a las leyes? Ninguna de las anteriores. La propia Contraloría General de la República dice que es un acto válido. Entonces, hay que separar lo que es tratar de llevar agua a tu molino desde el punto de vista político con un error, y este es un error grave, y así lo ha dicho el partido, y así lo dijo la propia senadora Isabel Allende, que ha traído un daño terrible a nuestro partido y a nuestra sensibilidad. Pero eso no me permite obstar
de objetivar cuál es la problemática, y esto es una problemática estrictamente jurídica, que desde el punto de vista político puede tener responsabilidades políticas, por cierto. Pero ¿quién mide las responsabilidades políticas? Son las autoridades de gobierno. Bueno, ya, y si el presidente es el último involucrado en este asunto, quien protege al presidente es el jefe de gabinete del presidente, ¿o no? ¿Tampoco se debería cobrar ahí la responsabilidad política? Es que, mire, si por responsabilidad política, Mónica, uno lo entiende, oye, que salgan los 17 que suscribieron, es una posibilidad, y siempre es una posibilidad, y va a depender obviamente de quién entienda cómo y de qué manera se ejerce la responsabilidad política. Del punto de vista legal y jurídico, es que yo veo que la mayor parte de esos 17 que está hablando los abogados que participaron dijeron que había inhabilidad. Muchos de ellos testificaron eso, que había inhabilidad. Pero no los escucharon, al parecer. Esa es la duda que hay. Está la duda de que si el presidente escuchó, a lo mejor Francisca Moya sí le dijo y el presidente no la quiso escuchar. Aquí el que debería haber a lo mejor alertado o parado esto, se dice que el que tiene la responsabilidad política es el jefe de gabinete, Carlos Durán. Es que es tan importante eso porque ¿por qué yo voy a hacer efectiva, o eventualmente alguien de oposición va a querer hacer efectiva una responsabilidad política respecto de cómo conducir el desarrollo de un gobierno del cual soy oposición? Claramente te van a pedir responsabilidad por todo, y aquí es un deporte nacional pedir la renuncia a todos y a todos. Importante señalar, a mi juicio, que se hizo efectiva la responsabilidad política con la salida de una ministra. La propia ministra de Defensa renunció también al gabinete. Hay funcionarios del segundo piso que lo llevan adelante también. Pero hasta el momento, y lo estamos viendo en la Comisión Especial Investigadora, no hay ninguna constancia que diga relación con que alguien hizo ver el tema de la inhabilidad. Todos los informes o todas las minutas que conocemos, incluso por trascendidos de prensa y por las declaraciones que se han dado ante la Fiscalía, dicen relación con algún conflicto de interés o eventualmente una polémica desde el punto de vista político por estar involucrado una senadora y una diputada. Diputado Raúl Leiva, se nos acaba el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle lo que va a ocurrir el sábado en el Comité Central del Partido Socialista. Me dicen que está zanjada la idea de promulgar la candidatura de Paulina Bodanovich. ¿Es así? Hay dos cosas. Primero, el Comité Central de nuestro partido ya definió que el Partido Socialista llevaba un candidato propio, y lo hizo en el anterior Comité Central. ¿Y por qué lo hace? Fíjese usted, la Democracia Cristiana, el Partido por la Democracia, el Partido Radical, el Frente Regionalista Verde Social, el Frente Amplio, el PPD y el Partido Comunista llevan candidato propio. ¿Por qué el Partido Socialista no debiera llevar un candidato propio? ¿Y por qué no podría ser Carolina Toás el candidato propio? Es una alternativa, pero eso lo tiene que ver las nuevas autoridades de nuestro partido que asumimos el día sábado. Si usted me pregunta, a mí, la senadora Paulina Bodanovich, la presidenta de nuestro partido, ha ejercido un liderazgo nítido, claro, transversal, cercano a la ciudadanía, y puede ser una extraordinaria candidata presidencial. Pero esa definición la van a tomar las autoridades de nuestro partido el día sábado. Así que esta semana no termina ni el jueves ni el viernes, el sábado. Y a pesar de que se pudiera poner en peligro justamente la elección de una de las dos candidatas del socialismo democrático y que pasaran... Pero si yo le puedo hacer una pregunta, y les agradezco mucho que me respeten mi deformación profesional, ¿pero el PPD no ha proclamado candidato presidencial? No, pero ya han dicho que Carolina Toá pero va sí o sí. ¿Hay una proclamación? No, el Partido Socialista es serio y responsable, y se estableció plazos y fechas, y que en el Comité Central del 12 de abril se va a tomar una decisión respecto de mantener la decisión del Comité Central anterior respecto de llevar un candidato propio o eventualmente apoyar uno distinto. Y esa definición la vamos a tener por capítulos el día sábado. Muy bien, muchísimas gracias, diputado Raúl Leiva. Muy entretenida la conversación, para qué le voy a decir. Pero mire que tenemos más noticias que le involucran, porque resulta que acaba de llegarnos un comunicado por parte de la senadora Isabel Allende. ¿No? Es bastante largo, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Mira, lo más importante es que reitera que siempre actuaron de buena fe. Sí. Y que la situación se nos ha hecho pasar, no tiene nombre. Hoy me destituyen del cargo de senadora de manera inapelable. Además, debo enfrentar un proceso penal con la certeza de no haber cometido ningún delito. Han sido meses duros y se ha generado un daño irreparable a nuestra familia. Y se ha puesto en tela de juicio la honra y la tradición republicana, y que se va con la frente en alto. En alto, así es. Es un comunicado que acaba de salir en relación a lo que conocimos, ¿no es cierto? El texto completo del fallo. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Y gracias también por usted. venir, porque nosotros siempre agradecemos especialmente a los que estén aquí. Desde Talaganta, así que me van a retar allá cuando llegue. Muchas gracias. Gracias.